A nivel Rosario más cerca. Bueno, señores, y dijimos antes de la pausa que íbamos a hablar de justicia, esa que de una o de otra manera repercute en cada uno de nosotros. De hecho, agradecemos, por cierto, a las amigas y a los amigos que nos están dando seguimiento a través del circuito Teleduarte, Canal 49, también a través de Vega TV y de Telecibao HD. Y ha llegado la hora entonces de cumplir lo que prometimos antes de la pausa. Rosalmi Guerrero es jueza de paz de la segunda circunscripción del Distrito Nacional y hoy nos acompaña a propósito de reglamentos y de mejorías importantes que se supone hay que aplicar en nuestro sistema de justicia. Muy buenas noches. Buenas noches, Aniberca. Qué bueno estar con ustedes. Agradecemos la atención, la participación que le dan al Poder Judicial. Como Poder del Estado tenemos una gran responsabilidad de informar a la ciudadanía en general acerca de los proyectos que se están llevando a cabo desde el seno mismo de esta institución. La importancia de ello es que los ciudadanos conozcan un poco la naturaleza del Poder Judicial, la importancia que revestimos para el equilibrio social democrático de República Dominicana. Y a ustedes agradecerles que se hagan eco de estos temas que tienen mucho de didácticos y de democráticos sobre todo. A propósito de didáctica y de pedagógico, Rosalmi, ¿pudiéramos nosotros introducir esta entrevista estableciendo cuál es la diferencia entre un juzgado de paz y un tribunal ordinario? Bueno, el juzgado de paz pudiera ser un juzgado de paz ordinario. Un juzgado de paz, obviamente, que está determinado por el tipo de competencia que tienen, que si bien muchas veces decimos que son situaciones sencillas dentro del ordenamiento jurídico, pero que no dejan de tener un impacto social sumamente importante. Entonces, la diferencia entre un tribunal y otro va a residir en el tipo de conflictos que resuelven cuando son de índole penal, por ejemplo, el tipo de penas que se imponen, pero básicamente que un juzgado de paz también puede ser ordinario. El juzgado de paz de naturalezas distintas, tenemos el juzgado de paz para asuntos municipales, que es donde tengo atribución, están, por ejemplo, los de tránsito también y los juzgados de paz ordinarios. Roselmi, Marisol Mendoza, estamos viendo que hay una convocatoria sobre participar en una consulta pública a la propuesta de la modificación del escalafón, del reglamento que organiza el escalafón judicial. ¿Con qué se come eso? ¿Qué competencias establece esta iniciativa? La realidad es que, Marisol, su inquietud no es suya solamente, sino de muchos ciudadanos. Contaba que hace unos días alguien me decía, pero es que hablan de una consulta pública para hacer opiniones o críticas sobre el reglamento de escalafón, pero eso es muy de ustedes, de los jueces. Solamente ustedes entienden este tecnicismo y además es un tema que atañe a la carrera dentro del Poder Judicial. Pero no, es importante que la ciudadanía sepa que el escalafón dentro del Poder Judicial es el que se encarga de definir las reglas de traslados y ascensos, el orden de jerarquía de los jueces del Poder Judicial. De manera que si vamos a lo que establece la Constitución Dominicana, y no solamente la Constitución Dominicana, sino la mayoría de tratados, pactos internacionales, muchos de los cuales nosotros como país somos signatarios, vemos el principio de juez natural. Es una garantía del debido proceso que todos los ciudadanos lleguen a tribunales y sean juzgados por jueces imparciales, independientes, pero sobre todo naturales, que no estén en los sitios por favoritismo o por clientelismo, sino que sea el resultado de su desempeño, de sus méritos y de una idónea legalidad. Y por eso es importante que la gente conozca el proyecto de escalafón con el que trabajamos en la actualidad. Magistrada, buenas noches. Hansel García le habla. El Poder Judicial está promoviendo un proyecto bajo el título Plan Estratégico Institucional Visión Justicia 2024. ¿De qué se trata este plan y por qué ese cuatrenio? La realidad es que el plan Visión Justicia 2024 lo que viene es a verificar todas las fallas, las falencias
que tiene el Poder Judicial, que ha arrastrado de manera histórica como una forma de traer una institución que se adecue a los nuevos tiempos. Y de hecho, por eso estamos hablando dentro de uno de los ejes de Visión Justicia 2024 del fortalecimiento de la justicia y todo lo que ello conlleva. La justicia de otrora, la justicia de los años 80 no puede seguir acompañándonos en pleno 2021. Es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena y que podamos entender que los cambios y que la modernización impactan de manera significativa a cualquier nación. ¿Cuáles son esas falencias? ¿Cuáles son esos fallos que ustedes han identificado hasta la fecha? La realidad es que, como en toda institución, hay que trabajar mucho con el capital humano, hay que robustecer las políticas de modernización. Este año ha sido un año duro, no solamente para el Poder Judicial, sino a nivel institucional y a nivel mundial. Y nos ha traído consigo una realidad, y por eso les podemos contar que al inicio de la pandemia, en marzo, la realidad es que vimos la institución y así todo el devenir económico, financiero, social de República Dominicana cerrarse de un día para otro. Y nos encontramos con que muchas iniciativas que debían estar ya listas y trabajadas en el Poder Judicial y en el país, pero agrego a nivel mundial, nos encontraron en pañales. Y la pandemia, más allá de ser una situación crítica, que nos puso realidades crudas de frente, nos permitió entender que es tiempo de trabajar, es tiempo de provocar cambios que nos permitan no solamente enfrentar esta pandemia, sino cualquier tipo de crisis que se pueda presentar con posterioridad. Magistrada Guerrero, a propósito de la pandemia, hoy conocemos la noticia de un dirigente político, Luis Inchausti, que va a ser conocido en una medida de coerción, pero ¿qué sucede? Que este hombre está positivo a la COVID-19. Entonces, en este caso y en otros similares, ¿bajo qué modalidad protocolar le será conocido? ¿Tendrá él que asistir a un tribunal? ¿Cómo se manejan en este tipo de cosas? La realidad es que con la pandemia, una de las salidas, cuando solamente permanecían abiertas las oficinas judiciales de atención permanente y los asuntos constitucionales que tienen urgencia, fue una iniciativa que surgió desde los jueces de paz que estaban a cargo de las oficinas judiciales de atención permanente. De hecho, debo rememorar esto porque se han hecho muchos ataques al Poder Judicial, a su administración, bajo el entendido de que se ha impuesto la virtualidad. Pero la realidad y el origen de la virtualidad es que fue una salida que buscaron jueces de paz a cargo de esos tribunales, precisamente para poder garantizar que los derechos de los ciudadanos no se lesionaran en relación a violación de plazo razonable y celeridad. Y en esas atenciones, y con situaciones como la que usted plantea, es que vemos la importancia de la virtualidad. Una persona con COVID, pues precisamente puede y válidamente conocer una audiencia desde el lugar en donde esté, en su situación de aislamiento. ¿Por qué no? Además de que independientemente de los ataques y las críticas respecto de un test de constitucionalidad que se le pueda hacer a la virtualidad, hemos sido claros como Poder Judicial en la resolución 007. Se estableció que la virtualidad operaba siempre y cuando las partes estuviesen de acuerdo con este instrumento, con esta herramienta, y sobre todo que cuando en medio de una audiencia virtual se vislumbre una situación que va a quebrantar el derecho de todo ciudadano al debido proceso de ley, pues válidamente se pudiese suspender esa audiencia. Y es lo que se está haciendo, de manera que esto es un paso en donde válidamente se pudiera conocer de manera virtual. Magistrada Guerrero, vino para quedarse la virtualidad cuando quizás el COVID, porque tenemos la esperanza de que el COVID pronto pase a formar parte del pasado, pero la virtualidad se quedará. ¿Existen condiciones para que se mantenga en el tiempo? Nosotros como Poder Judicial debemos tener una actitud de apertura, de democracia, de participación. Y en ese sentido podemos decirles que son muchos los abogados que prefieren la virtualidad por encima de la presencialidad. Y en ese sentido debemos establecer que podemos pues defenderla como una herramienta que puede quedarse siempre y cuando los procesos la soporten y las partes estén de acuerdo. ¿Por qué no?
la realidad es que no deja de garantizar el derecho a acceso a la justicia, no deja de garantizar un correcto ejercicio en favor de abogados que muchas veces tienen la posibilidad de captar un caso en Montecristi, por ejemplo, y no se quedan con el caso por la distancia que implica trasladar. Y la virtualidad puede realmente paliar todo eso, pero además es un instrumento que, si bien nos encontró en pañales a República Dominicana, es usado en otros países, había sido usado, tal es el caso de Colombia, de Costa Rica, que tienen sentencias que establecen en qué manera no se violenta el debido proceso de ley a través de las audiencias virtuales. Es un tema soberano del juez verificar si en algún momento de la audiencia se está quebrantando un derecho, porque de eso se trata, no de imponer la virtualidad como un asunto dictatorial, sino de utilizarla en la medida en que sea idónea para las partes y sea provechosa y favorable. Si puede reiterarnos, ya por último, cómo la gente da su opinión, cómo la gente participa en este proceso de consulta de la situación, si se quiere, del escalafón a lo interno del Poder Judicial. Pues invitamos a los ciudadanos a participar en esta consulta pública a través del portal del Poder Judicial. Es importante escuchar la opinión de todos los ciudadanos en este sentido. Además de que a la par, como jueces, como Poder Judicial, hemos tenido arduas jornadas a lo interno, reuniones departamentales que han abarcado el universo de jueces de República Dominicana, que han visto cómo se rompe la cultura que nos acompañaba, en el sentido de que antes no se tomaban en cuenta las opiniones de los jueces para reglamentar, y la realidad ahora es distinta. Los jueces tienen la oportunidad de hablar, de opinar, de criticar y consensuar un instrumento que será de fortalecimiento para el sistema de carrera. Y invitamos por eso a la ciudadanía en general a que nos apoyen, porque sus críticas, sus opiniones van a ser muy importantes, porque para eso está el Poder Judicial, para dirimir los conflictos en favor de los ciudadanos dominicanos. Bueno, gracias, Rosalmy Guerrero. Ella, además de que tiene dotes evidentes en de comunicadora, sí, te iba a decir eso, sí. Evidentemente. Mañana jueves Dari va a faltar. Sí, puede venir. Si tú puedes, bueno, si tú puedes, magistrada, ven. Ojalá que pasado el Espérate, magistrada, respeta a la magistrada. Mañana Dari no viene, magistrada. Quédese en línea, magistrada. Mañana es verdad, me lo acaban de acordar. Buenas noches para ustedes y gracias por la invitación. Rosalmy Guerrero es jueza de paz de la segunda circunscripción del Distrito Nacional, que estuvo con nosotros a propósito de la apertura y de cómo la Suprema Corte de Justicia, rectora del Poder Judicial de República Dominicana, pues está abierta y está en un proceso de reforma interno donde no solo jueces, fiscales y demás participan, sino que también usted en el ejercicio de la ciudadanía responsable lo puede hacer. A nivel Rosario más cerca.